Bienvenidos a la continuación de nuestro proyecto de punto de venta con C# y SQL. Para recordar, en videos anteriores habíamos dicho que íbamos a trabajar con tres capas: capa datos, capa entidades y capa clientes. En la capa datos vamos a hacer las configuraciones respectivas, los cuales serán necesarios para interactuar con las peticiones que hagamos al SQL. En este segmento vamos a estructurar la capa datos. Vamos a suponer que estamos en la capa presentación. En la capa presentación nosotros vamos a solicitar un listado de clientes. Vamos a poder insertar los datos de clientes, actualizar o cualquier otra petición. Lo vamos a hacer directamente en la capa de datos. En la capa datos vamos a crear clases, los cuales nos van a ayudar para poder consumir o para poder consultar información de la base de datos. Vamos a tener un espacio para configurar la conexión a SQL. Vamos a crear un método para almacenar la información de la base de datos en un dataset. Básicamente esto lo vamos a utilizar en listados genéricos. Después vamos a configurar el execute non-query y el execute escalar. De repente más adelante vamos a agregar más métodos como por ejemplo el data reader o cualquier otro método que según lo necesitemos. Después de configurar los accesos o las herramientas para obtener la información de la base de datos, vamos a tener nuestro repositorio, los interfaces y nuestra mesa de trabajo, el Unit of Works. Ahora vamos a crear nuestro proyecto desde cero, porque en los videos anteriores ya habíamos creado nuestra base de datos. Nuestra base de datos lo he cambiado de nombre, el nombre es Storage, los cuales tienen ciertas tablas, pero no tienen valores, no tienen datos. Vamos a revisar. Son estas tablas las que tenemos: la tabla producto, la tabla categoría. Estas tablas todavía no están relacionadas porque a medida de que vamos avanzando el proyecto, de repente vamos a necesitar agregar una columna adicional, y para no estar eliminando o para no realizar eliminación en cascada, vamos a mantenerlo sin relaciones. Ahora vamos a centrarnos en crear nuestro proyecto. Creamos una solución en blanco. El nombre del proyecto, un proyecto que vamos a ponerle el mismo nombre de la base de datos, Storage. En este caso que sea en el disco D, en la carpeta Projects. En esta carpeta se va a crear nuestro proyecto en blanco. En el explorador de soluciones visualizamos que tenemos ya creado nuestro proyecto, está en blanco. Ahora si vamos al disco D, en disco D tenemos la carpeta proyectos, buscamos Storage y acá se ha creado la solución en blanco. Ahora necesitamos crear las capas. Vamos a crear las capas. Damos clic derecho en el explorador de soluciones. Agregamos nuevo proyecto. El primer proyecto que vamos a crear es la capa datos. Esto sería de una librería de clases estándar, ¿no? Vamos a seleccionar esta opción, Class Library.NET Framework. Vamos a colocar el nombre. El nombre que va a tener va a ser la misma del proyecto principal, Storage. Storage.datos. La versión del framework va a ser lo que me recomienda, el 4.5.2. Creamos la primera solución. Como vemos, ya tenemos la primera capa, la capa datos.
Si vamos a la carpeta, en la carpeta ya tenemos, en la carpeta principal ya tenemos nuestro primer proyecto, la capa datos. Ahora vamos a crear la segunda capa. La capa, vamos a igual hacemos clic derecho en la solución principal, agregamos nuevo proyecto. Igual sería una librería de clases. El nombre igual storage. Esta sería entidad. Vamos a crear. Ya tenemos nuestra capa datos, la capa entidad, y finalmente necesitamos la capa cliente. ¿Dónde estamos? Acá creamos nuevo proyecto. Acá tenemos una Windows Application Form, y igual seleccionamos acá storage.windows. voy a colocarlo porque para más adelante es posible que más adelante vamos a crear un apartado para web. Entonces nuestra capa sería storage.web. En este caso, como esta capa es de Windows Form, voy a llamarlo de esta forma: Windows storage.windows, y creamos. Ya tenemos nuestras tres capas: la capa entidad, capa cliente o capa Windows, y la capa datos. La capa clientes, en este caso, vamos a establecerlo como principal. Vamos a seguir nuestra ruta de avances. Ya tenemos nuestro proyecto creado con la capa datos, capa entidad, capa Windows. En la capa datos vamos a crear una carpeta. Esta carpeta va a ser Adonet, porque de repente puedo utilizar Entity Framework. Todos los repositorios que los trabaje utilizando Entity Framework van a estar almacenados en esta carpeta, y todo lo que tenga relación con Adonet en esta carpeta Adonet. Ahora, en esta carpeta Adonet vamos a crear nuestra clase. Manage SQL o SQL Manager. Voy a colocarlo así. Vamos a colocar un nombre. Lo hacemos público. Importamos la librería de SQL Client.SQL Data, creo que es. Otro using system.data.SQL Client. Ahora, con estas librerías puedo tener acceso al SQL. Ahora vamos a crear un listado genérico. Para el listado genérico vamos a hacer lo siguiente: declaramos en la parte de arriba SQL Connection. Esto va a ser SQL, va a tener ese nombre. Vamos a crear una variable booleana. Esta variable nos va a indicar si el servidor está cerrada o está abierta. Is close. Vamos a crear una variable private string para indicar la ruta de la base de datos para nuestra conexión. Esta sería connection string, y vamos a crear un constructor public SQL Manager. Este constructor va a recibir un parámetro. Este parámetro sería la cadena de conexión, connection string, y vamos a inicializar el connection string con el parámetro.
¿sí? El connection string que estamos declarando en la parte de arriba, vamos a inicializarlo con la cadena de conexión que viene como parámetro desde el constructor. Además de esto, vamos a inicializar también el SQL. SQL.newSQLConnection. A este SQL connection necesito indicarle la ruta o la cadena de conexión, y esta variable que nos va a indicar si la base de datos está abierta o cerrada, vamos a iniciarlo con cerrada, con false. Cuando inicializamos esta clase, estamos diciendo que nuestra conexión está cerrada. Vamos a inicializarlo con eso, está cerrada. Vamos a crear un método para indicar si la conexión está cerrada o está abierta. En este caso sería un void. Ese número voy a ponerlo close, y como parámetro va a recibir un booleano value, y el atributo o la variable isClosed vamos a this.isClosed va a obtener el valor. Con este método vamos a indicar si la conexión está abierta o está cerrada. Además de esto, vamos a crear un método dispose que sea público, public void, porque esto lo vamos a que sea público, porque vamos a hacer uso desde otra clase. El método dispose. Este método, ¿qué es lo que hace? Este método lo que hace es cerrar la conexión si es que en algún momento se ha quedado abierto. Vamos a cerrar la conexión si en algún momento se ha quedado abierto. Ahora vamos a comenzar a realizar nuestro dataset y los dos métodos siguientes. Aquí vamos a crear nuestro dataset que sea público, public dataset. ¿Qué le pongo? El nombre getData. GetData vamos a nombrarlo, y este va a recibir un parámetro. El parámetro va a ser y este parámetro va a ser una instrucción. Puede ser un procedimiento almacenado, o si no un query simple. Un query simple, por ejemplo, select from alumno. O si es un procedimiento almacenado, sería así: exec sp alumno, etc, lo que sea, el nombre que tenga mi procedimiento almacenado. Ahora vamos a crear una estructura using. Vamos a validar si la conexión está abierta. Para esto tenemos esta variable isClosed que nos indica si la conexión está abierta o cerrada. isClosed. Con esta instrucción hacemos una consulta. Decimos si esto está abierto o si la conexión está cerrada. Entonces vamos a inicializar nuevamente new SQL connection. Vamos a pasarle la cadena de conexión. Caso contrario, vamos a utilizar la cadena de conexión que hemos inicializado en el constructor. Después de indicar la ruta o la conexión a la base de datos, vamos a abrir la conexión. sql.open. Abrimos la conexión. Aquí ya tenemos abierta la conexión. Después seguimos utilizando
esta estructura para poder trabajar para poder obtener la información de la base de datos. Vamos a utilizar un SQL Data Adapter. SQL Data Adapter. Este sería igual a new SQL Data Adapter. Aquí como parámetros requiero la consulta o el store procedure. Esos datos lo vamos a obtener mediante este parámetro, el parámetro command. Y después necesitamos abrir la conexión o indicarle en qué conexión quiero que se ejecute esta petición. Como referencia tenemos esta variable SQL que nos indica la conexión. Ya, aquí vamos a crear un dataset. New dataset da.fill que vamos a llenar el dataset. Con esto estamos llenando este dataset con la información que viene desde la base de datos. Ahora tenemos que indicar que la conexión se va a cerrar, que este centinela va a estar cerrado. Entonces le decimos cerrado verdadero. Quiero cerrarlo, sí, cerrar verdadero. Y finalmente vamos a retornar lo que nos pide el dataset ds. Ya tenemos nuestro método para obtener la información de la base de datos, sea un listado o simplemente ejecutar una sentencia. Pero esto voy a colocarlo dentro de un try catch para capturar si hay algún error, sea error de conexión, error de sintaxis, cualquier tipo de error. Este try catch, y vamos a colocarlo ese nombre que sea una nueva excepción, new exception x.message. Con esto voy a poder controlar los errores al ejecutar este método getData. Ya tenemos nuestro método genérico. Este método genérico lo hacemos con el fin de obtener un listado inmenso de datos de nuestra base, los cuales podemos almacenarlos en una lista, pero esta información vamos a almacenarlo en un data table, y ese data table vamos a convertirlo en una lista. Vamos a hacerlo de esta forma porque para poder obtener la información de la base de datos y almacenarlo en una lista, tengo que utilizar un data reader. Tenemos que leer todas las filas encontradas mediante el data reader, y esos valores encontrados tenemos que almacenar o guardar en la lista, columna por columna. Nosotros nos imaginamos si tenemos una tabla con 100 columnas y tenemos que ingresar los 100 registros, las 100 columnas, enlazarlas con la información que estamos trayendo desde la base de datos. Para evitar hacer tanto código, simplemente hacemos este método para obtener la información, ya sea 100 o 200 columnas de la base de datos, y lo almacenamos en un data table. Y ese data table lo vamos a convertir en una lista. Vamos a utilizar un método para convertir un dataset o un data table en una lista genérica. Este método me lo han compartido, así que voy a copiarlo acá. Public, yo quiero que sea una lista. Public list de una clase genérica. Le pongo P, el nombre de tu list, porque quiero convertirlo a una lista. ¿Qué es lo que quiero convertir en una lista? También acá coloco el nombre de la clase genérica, y esto va a ser un data table.
un data table. O sea, el data table yo quiero convertirlo en una lista genérica. Esto vamos a ver donde T va a heredar de una clase, va a heredar de una nueva clase. Y acá nos está faltando el nombre de este parámetro. Ya. Ahora, igual vamos a colocarlo dentro de un try para capturar los errores. Ya está. Ahora, hacemos nuestro listado, una variable var una lista, va a ser la lista genérica, ¿sí? Y vamos a hacer un for each para recorrer todo el data table. Row in table as enumerable. Con esto estamos recorriendo todas las columnas de este data table. Y finalmente vamos a almacenar en una clase, en este caso en esta clase genérica. Este sería un objeto, vamos a instanciarla. Esta clase genérica estamos instanciándola aquí. Después vamos a hacer otro for each properties. Que este for each vamos a recorrer el objeto de la clase que estamos instanciando, de la clase genérica. Vamos a obtener todas las propiedades, get property, no, en este caso son varios, get properties, todas las propiedades. Estamos recorriendo todas las propiedades de esta clase, de la clase que estamos instanciándola. Es una clase genérica. Más adelante lo vamos a explicar mejor. Ahora de repente no se entiende muy bien, pero de verdad es que es muy útil. Nos ahorramos mucho código. Dentro de este for each vamos a crear otro try para capturar error y para omitir los errores. Hacemos uso de la clase property info, creo que es. Property info. Esto vamos a utilizar la librería reflection. Aquí está. Using system reflection. Ahora, ¿dónde estamos aquí? Esto va a ser igual a obj. Vamos a obtener el tipo de la propiedad getType.getProperty. Obtenemos la propiedad property.name. Estamos obteniendo la propiedad y esta propiedad que estamos obteniendo, vamos a darle el valor setValue. El valor que vamos a obtener o que vamos a asignar va a ser lo siguiente: el objeto y el valor. El valor vamos a convertirlo, convert chain type del primer for each, el row.
esta property, row property .name, el nombre de la propiedad. Además necesitamos el tipo de conversión, sería el property info punto property type. El formato vamos a dejarlo nulo. Ya con esto, para que se pueda apreciar mejor, vamos a colocarlo así. Y esto por acá. Y esto por ahí. Ya está. Y en este try catch simplemente vamos a si encuentra algún error o si encuentra alguna incidencia, vamos a decirle que continúe con continue. Vamos a decir que continúe esta operación. Y al finalizar este for each, vamos a llenar la lista que tenemos creado o instanciado en la parte de arriba. Esta lista vamos a llenarlo con el objeto, con la clase objeto de clases. Y saliendo de este último for each, retornamos la lista. Return list. Listo. Dentro de este método lo que hacemos es creamos nuestro objeto que va a almacenar toda la lista que vamos a convertir. Hacemos un for each para recorrer todos los atributos de la tabla del data table. Dentro del for each también hacemos otro for each para poder recorrer todos los atributos del objeto o de la clase. En este caso, en este momento es una clase genérica. Esta clase genérica podría tener 5 atributos o 100 atributos. Y con este for each estamos recorriendo todos estos atributos o propiedades de esta clase. Y cuando ya conocemos la dimensión o la cantidad de atributos o la cantidad de propiedades de la clase, mediante esta clase obtenemos el nombre de la propiedad de esta clase o el nombre de las propiedades de esa clase. Y finalmente los nombres de las propiedades de esta clase llenamos con los datos que se ha encontrado en el data table. Al finalizar este for each, llenamos la lista, retornamos el listado ya convertido en una lista genérica, ya no un data table. ¿Por qué utilizamos una lista genérica? Porque es un poco más fácil de hacer consultas en memoria. Podemos hacer una consulta similar a SQL haciendo uso de esta librería LINQ. Ahora lo que nos falta configurar son estos dos métodos, que es execute non-query, execute scalar. Son casi lo mismo. Es algo rápido, vamos a hacerlo por aquí. Public int. Quiero que me retorne un entero. Acá coloco execute non-query. Execute non-query. Este método requiere de varios parámetros. Uno de ellos es el command. Command text, vamos a ponerlo. Command text. El parámetro. Los parámetros, mejor dicho. SQL parameters. Esto que sea un arreglo, porque de repente son varios parámetros que vamos a necesitar. Y el tipo de comando, sea un store procedure o simplemente una consulta. Para esto vamos a decirle que sea un command type. Ya está. Ya.
me pinta en rojo. Ahora vamos a verlo por qué nos pinta rojo. Vamos a utilizar la misma estructura que esta, la de arriba. Vamos a copiarlo para ahorrarnos tiempo. Hacemos un try para capturar el error. Validamos o verificamos si la base de datos está abierta. Caso contrario, lo abrimos, o si no, hacemos uso de la instancia que tenemos en el constructor. Después aquí vamos a hacer un cambio. Este sería SQL command, acá también SQL command punto. El SQL command va a ser el command text. Esto lo borramos por acá. Vamos a ponerle cm punto el command text, el command type, mejor dicho, va a ser lo que nosotros le digamos. De repente es un procedimiento almacenado o una consulta simple. Y si tiene parámetros, punto parameters punto add range, quiero agregar los parámetros que sean en rango, y vamos a indicar que la conexión se va a cerrar. Cerramos la conexión y retornamos la ejecución, el resultado de la ejecución, cm.execute nonQuery. Listo. Con esto, acá tenemos un método. Este método execute nonQuery necesariamente necesita parámetros, necesariamente requiere parámetros. Vamos a hacer otro similar. Acá creo que es con respecto a... qué loco, no sabía. Si lo pongo en el centro me sale un error, me dice este parámetro tiene que ser el último de la lista. Así que lo estoy colocando al final y se va el error. Ahora, este método sí o sí requiere de parámetros, pero también vamos a tener un método que no requiera parámetros. Va a tener el mismo. Vamos a hacer uso de polimorfismo. Aquí borramos los parámetros, porque este método no requiere de parámetros, pero sí requiere del tipo del comando. Después el escalar, vamos a copiar lo mismo, cambiamos el nombre, execute escalar. También necesitamos el command text, el tipo del command y los parámetros. De igual forma capturamos el error si es que hay. Aquí abrimos la conexión, seguimos utilizando el SQL command. Este SQL command vamos a trabajar de esa manera, no cambia nada, pero el retorno sí va a cambiar. Esto sería execute escalar. Esto es lo que vamos a utilizar, pero esto no sería, o sea, este método no va a ser de tipo entero, va a ser de tipo objeto. Va a ser un objeto que va a retornar. Ahora necesitamos lo mismo para un método sin parámetros. Este método sin parámetros, retiramos esto y retorna un objeto. Bueno, ya tenemos
Ya tenemos configurado nuestro SQL Manager. Indicamos la cadena de conexión, las variables o propiedades que nos va a ayudar con la conexión de la base de datos. Tenemos el constructor, inicializamos la cadena de conexión, un método para indicar si la base de datos está cerrada o abierta, un método dispose para finalizar todas las conexiones en caso alguna conexión se haya quedado abierta. Tenemos un método para obtener la data, todo tipo de data, sea un listado o simplemente una instrucción. Tenemos un método para convertir un data table en una lista. Después tenemos un método para ejecutar el execute non-query del SQL command. Tenemos dos, uno con el texto de la instrucción, el tipo de la instrucción y los parámetros, y el siguiente simplemente es el texto y el tipo de instrucción, nada más. Finalmente tenemos el execute escalar, lo mismo, con estos mismos parámetros, el texto, el tipo y los parámetros. Nosotros vamos a trabajar con estos, básicamente solamente con estos, y si es que vamos a necesitar de otros métodos, acá en esta clase lo vamos a crear, ¿no? De repente se entiende poco o nada, pero cuando vamos a ir haciendo los ejercicios vamos a ir entendiéndolo mejor. En el siguiente espacio vamos a crear los repositorios, las interfaces y nuestra mesa de trabajo. Y finalmente, cuando ya tengamos estas tres clases, vamos a poder realizar un CRUD a la tabla. ¿Con qué tabla vamos a trabajar? De repente a la tabla categoría, para ir entendiéndolos. Bien, esto sería todo en este capítulo. Espero les sea de utilidad. Que tengan una buena noche. Hasta luego.